Saludos cordiales. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar y vamos a hacer otro ejercicio de combustión. Entonces, sin más preámbulos, empezamos a realizar el ejercicio. Dice, el ejercicio me indica que al quemar 0,739 gramos de tolueno, se forman 2,47 gramos de dióxido de carbono. Además, 0,581 gramos de agua. Ahora, eso me da como dato principal. Me dice, a 100 grados centígrados o a 100 grados Celsius y 722 milímetros de mercurio, que es unidad de presión, la anterior es de temperatura, un matraz de 325,6 centímetros al cubo de capacidad contiene 0,932 gramos de esta sustancia en estado de vapor. ¿Qué sustancia? Tolueno. Entonces, determine la fórmula molecular del compuesto. Bien, entonces empezamos a realizar el ejercicio. Sabemos que lo primero que tenemos que hacer en un problema de combustión es hacer la reacción, o bueno, la ecuación. Tenemos tolueno, ¿no? En el supuesto caso que no conozcamos, tenemos que no conozcamos la fórmula, tenemos el tolueno. ¿Ya? ¿Cuánto de tolueno tenemos? 0,739 gramos. Ahora, ¿qué pasa con este tolueno? Dice, se va a quemar, es decir, se va a hacer un proceso de combustión. Entonces, para esto nosotros sabemos que le tenemos que sumar cierta cantidad de oxígeno. A esto tiene que venir acompañada de temperatura, calor, una chispa. Y me va a dar 2,47 gramos de dióxido de carbono. Dióxido de carbono. ¿Cuánto? 2,47 gramos. Bien, también me va a dar agua. H2O. ¿Cuánto? 0,581. Y bien, hasta aquí no hay nada nuevo. Pero hasta aquí hemos realizado la ecuación de combustión. Y como les digo, no hay nada nuevo. Ya hasta aquí hemos visto cómo se hace esto. Pero lo nuevo es que me dan datos de temperatura y de presión. Bueno, anotémoslo. Tenemos una temperatura, me dice, a 100 grados, a 100 grados Celsius. Ya. Y 722 milímetros de mercurio, que es presión. 722 milímetros de mercurio. Un matraz de 325,6 centímetros al cubo. Ya sea centímetros al cubo, centímetros al cubo o metros al cubo, esta unidad me hace referencia al volumen. Entonces, tiene esa capacidad, este matraz contiene cierta cantidad de masa. Bueno, de esta sustancia en estado de vapor. Ya. Entonces, sabemos que el tolueno está en un matraz que contiene un volumen de 325,6 centímetros al cubo. ¿Y cuánto hay dentro de este volumen? Hay una masa de 0,932 gramos en estado de vapor. Ahora me dice determine la fórmula molecular del compuesto. Ya. Entonces, nosotros sabemos que la fórmula molecular de un compuesto es N multiplicando a la fórmula mínima, siendo N proporcional al peso molecular del compuesto del que estamos hablando sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, primero me indica que debo hallar la fórmula empírica, ¿ya? Y para eso yo debo determinar la cantidad de átomos en menor cantidad que hay en el compuesto, ¿ya? ¿Y cómo hacíamos eso? Viendo el producto.
Nosotros tenemos carbono por separado, elementos por separado, vamos a ver. Tenemos carbono, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. El oxígeno está en esta parte. Puede estar aquí, en el tolueno, puede, pero eso lo voy a tomar yo como última opción. Lo que sí estoy seguro que va a tener el tolueno es el carbono y el hidrógeno. Porque, ¿de dónde más van a salir? Tuvieron que salir del tolueno, porque aquí no van a salir carbono e hidrógeno. Entonces, el tolueno contiene carbono e hidrógeno, de eso estoy seguro. Entonces, yo voy a agarrar y hacer mi análisis para el carbono. Una vez hacía mi análisis para el carbono, bueno, antes de hacer mi análisis para el carbono, perdón, ¿qué teníamos que realizar? El cálculo de los pesos moleculares del dióxido, de los productos, primero del dióxido de carbono y luego del agua, ¿ya? Entonces, pero nosotros eso ya lo sabemos. Sabemos que el peso molecular del dióxido de carbono es 44 gramos, ya lo hemos calculado. El peso molecular del agua es 18 gramos, ya lo hemos calculado. Y sabemos que dentro de estos 44 hay 12 gramos de carbono y dentro de estos 18 de agua hay 2 gramos de agua, ¿ya? Eso por los ejercicios anteriores, ya lo sabemos. Entonces, aquí teníamos que hacer esa referencia, hacer ese análisis, preguntarme de manera teórica, ¿ya? ¿Cuántos gramos de carbono hay en cierta cantidad de masa de dióxido de carbono? Teóricamente, yo tengo 44 gramos de dióxido de carbono. Teóricamente, yo sé que dentro de esta cantidad de dióxido de carbono hay 12 gramos de carbono. Pero lo que me da el problema es que tengo 2,47 gramos de dióxido de carbono, pero yo no sé cuántos gramos de carbono hay ahí. Hasta aquí no es nada nuevo. Ustedes ya lo han visto en los videos anteriores. Y aplicando, bueno, haciendo las operaciones, obtengo el siguiente resultado. Bien, está calculado mediante la regla de 3 simple. Luego, ¿qué hacíamos aquí? Nosotros tomábamos un pequeño descanso, un pequeño espacio y decíamos que nosotros tenemos el compuesto, el tolueno en este caso, en cierta cantidad de masa. Entonces yo digo, tengo 0,73 gramos, 73,9 gramos de tolueno. Y dentro de esta cantidad de masa de tolueno, yo ya calculé la cantidad de carbono que hay, ya en masa. Entonces digo que tengo 0,6736 gramos de carbono. Y yo me pregunto, para 1 gramo de tolueno, ¿cuánto de masa o cuántos gramos de carbono habrá por cada gramo de tolueno? Ya, bueno, eso por regla de 3 simple ustedes saben y obtenemos el siguiente resultado. Bien, pero ojo, esta cantidad de carbono es por cada gramo de tolueno. ¿Ya? Por cada 1 gramo de tolueno hay 0,9115 gramos de carbono. ¿Qué hacíamos con este valor numérico? Bajamos 0,9115 y lo multiplicábamos por un 100%. ¿Para qué? Para obtener el porcentaje de carbono que tendrá el tolueno. Entonces el resultado de esto es 91,15 y hasta aquí ya conozco el valor porcentual de carbono que tendrá el compuesto llamado tolueno. ¿Qué más yo sé que habrá en el tolueno? Bueno, el oxígeno para el final. Yo sé que va a tener hidrógeno. Entonces, para el hidrógeno en este lado, tengo que analizar, o bueno, realizar el análisis con su peso molecular al igual que el carbono. Yo digo que teóricamente tengo 18 gramos de agua. ¿Por qué analizo el agua? Porque ahí se encuentra el hidrógeno. Tengo 18 gramos de agua. Dentro de estos
¿cuántos gramos de hidrógeno hay? 2 gramos. ¿Ok? Yo tengo un valor que me da el problema de agua. Tengo 0,581 gramos de agua. Pero realmente dentro de esta cantidad no sé cuántos gramos o cuánta masa de hidrógeno habrá. Por regla de 3 simple obtenemos el siguiente resultado. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, el mismo análisis que hicimos con el carbono. Bueno, yo ya sé y conozco que en 0,739 gramos de tolueno, ¿cuánto hidrógeno habrá? Bueno, habrá un 0,0645 gramos de hidrógeno. Ahora me pregunto, para un gramo de tolueno, ¿cuántos gramos o cuánta masa de hidrógeno habrá? Bueno, por regla de 3 simple, obtenemos el siguiente resultado. ¿Ya? Pero no olvidemos que por cada gramo de tolueno, esta es la cantidad de hidrógeno que hay por cada gramo de tolueno. Aquí, esta es la cantidad de carbono que hay por cada 1 gramo de tolueno, no de todo el compuesto que tenemos ahí. ¿Ya? Ahora, habiendo hecho este análisis en el hidrógeno, yo tomo el valor numérico 0,0873, lo multiplico por un 100%. ¿Para qué? Para saber el porcentaje de hidrógeno que tendrá el compuesto, teniendo un resultado de 8,73. Bueno, hasta aquí ya he definido la cantidad porcentual tanto del carbono como del hidrógeno que presenta el tolueno. Ahora, bueno, como no tengo otro elemento, me queda el oxígeno. Y yo me pregunto, bueno, ¿tendrá el tolueno oxígeno? Recuerden el análisis que hacíamos. Nosotros sabemos que el tolueno está compuesto por un 100% de toda su materia, de todo su porcentaje, y es igual a la suma de sus elementos. Puede ser, es carbono, hidrógeno y puede ser el oxígeno. Como nos faltaba el oxígeno, despejamos. Pero sencillamente yo voy a ver aquí y hacer un análisis. Tengo 91,15% de carbono. Y también tengo 8,73% de hidrógeno. Si sumo los dos, me da un aproximado, un muy aproximado a un 100%. Entonces, yo desde ahí asumo que el tolueno no va a tener oxígeno. ¿Ok? ¿Por qué? Estos dos me dan un aproximado, muy aproximado a 100%. Entonces eso me indica que el compuesto llamado tolueno está netamente definido por carbono e hidrógeno. Ahora, ¿qué me queda por hacer? Bueno, calculamos el número relativo de átomos y vamos a hacer eso aquí abajo. Bien, aquí abajo vamos a calcular el número relativo de átomos que tiene el compuesto, tanto en elementos del carbono e hidrógeno. Recordemos que para el carbono es el porcentaje de carbono sobre su masa atómica. Ya realizo ese cálculo y me da 7,5958. Para el hidrógeno lo mismo. El porcentaje de hidrógeno en el compuesto sobre su masa atómica me da un total de 8,73. Y recordemos que ambos resultados lo teníamos que dividir entre el menor de los dos. En este caso es 7,5958. 7,5958. Y el resultado va a ser el número de átomos que va a comprender cada elemento. Calculando el número de átomos, voy a tener que la fórmula empírica o mínima es la siguiente. Está comprendida por carbono e hidrógeno. ¿Ya? Ambos con un átomo.
Ahí. Esa es la fórmula mínima. Bien, entonces podemos seguir con los cálculos para resolver el ejercicio. Recordemos que nos pide la fórmula molecular del tolueno. Y para calcular la fórmula molecular, bueno, como habíamos quedado, aquí abajo lo vamos a anotar. Para calcular la fórmula molecular es igual a ¿qué? Bueno, esto es igual a N por la fórmula empírica. Bien, sabiendo que N es igual al peso molecular del compuesto sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Peso molecular de la fórmula empírica. Bien, ¿qué nos falta? Bueno, el peso molecular de la fórmula empírica lo podemos calcular tranquilamente. El peso molecular del compuesto, ahí sí nos complicamos. Eso es lo que nos falta. El ejercicio no nos los da. No conocemos la fórmula molecular del compuesto para sacar su peso molecular. Entonces, bueno, ¿qué hago? Pero el ejercicio me da estos datos, recordemos. ¿Y qué yo puedo hacer con esos datos? Bueno, hay una fórmula que me relaciona. Además que me dice que la sustancia está en estado de vapor. Bueno, recuerdo la fórmula de los gases que dice la presión por el volumen es igual a la masa por R, que es una constante de los gases, por temperatura sobre el peso molecular del compuesto que estamos analizando. Bueno, recordemos, el ejercicio me da datos de temperatura, presión, volumen y masa. Bueno, presión ya tenemos, volumen ya tenemos, masa ya tenemos. R es una constante, ya la tenemos. T ya la tenemos. ¿Y qué es lo que casualmente nos faltaba? El peso molecular. ¿Qué es lo que, como digo, casualmente nos faltaba? El peso molecular acá. Bueno, entonces, ¿puedo ocupar esta fórmula? Pues claro que sí. Simplemente yo tomo y despejo que el peso molecular está dividiendo, pasa a multiplicar. Esto que está multiplicando pasa a dividir y obtengo una fórmula para hallar el peso molecular. Bien, ahora solo me queda reemplazar datos, pero antes, para utilizar esta fórmula, es necesario que la temperatura esté en grados Kelvin. Es necesario, bueno, que el volumen esté en litros. Además de que la presión esté en atmósferas, unidades atmósferas. ¿Ya? Y bueno, yo voy a realizar aquí un cambio de unidades y con ese cambio de unidades vamos a poder reemplazar en la fórmula. Y bueno, realizando cambio de unidades, yo sé que para transformar grados Celsius a grados Kelvin tengo que sumarle 273 y el resultado en la temperatura me da 373 Kelvin. Para transformar milímetros de mercurio a atmósferas, digo que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio y me da 0,95. Simplificándose atmósfera, milímetros de mercurio y quedándome unidades en atmósfera. Ahora aquí, el volumen dijimos que lo íbamos a trabajar en litros para reemplazar en la fórmula. Yo sé que un metro cúbico tiene 100 centímetros cúbicos. Entonces, se me va a centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. Pero me queda metro cúbico. Eso quiero transformarlo a litro. Yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, se me va metros al cubo y obtengo un valor de 0,325 litros. Bien. Y la masa, no pasa nada, sigo trabajándolo en gramos. Bueno, aquí he dicho, le he puesto aquí el valor
de la constante de los gases, 0,082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Bien, ese valor muchos ya lo deben conocer. Ahora ya tengo todos los datos que necesito para calcular el peso molecular. Y posteriormente a eso lo que voy a hacer es reemplazar. Y bueno, reemplazando datos en la calculadora me sale 92,1574. Cabe resaltar, antes que siga y vean algo diferente, en el volumen he aumentado un decimal, 0,3256. Decía 32,5, pero por ser un valor muy pequeño, 0,3, he aumentado un decimal para que sean 4 y me salga un valor un poco más exacto. ¿Ya? Entonces reemplacé, simplemente en vez de masa coloqué 0,932, en vez de R coloqué 0,082 con sus respectivas unidades, en vez de T coloqué 373 con su respectiva unidad, en vez de presión coloqué 0,95 con su unidad, en vez de B, que es el volumen, coloqué 0,3256 litros. ¿Ok? Entonces, si ustedes analizan las unidades, les va a quedar gramos sobre mol. Pero yo simplemente voy a utilizar gramos porque es con lo que estoy trabajando en todo el ejercicio. Entonces, ya tengo el peso molecular. Pero al hacer un análisis con condiciones, en sus condiciones ambiente, entonces, bueno, este análisis sería un poco más exacto. Lo que cambiaría mi fórmula mínima, ¿ya? Recordemos, aquí nosotros redondeamos al más próximo. Entonces, mi fórmula mínima, por hacer un análisis más exacto, tomando en cuenta las condiciones, sobre todo en el peso molecular, temperatura, volumen, presión y todo eso, ya no voy a redondear. Voy a tener una fórmula empírica con todo el valor que he calculado. O sea, sin redondeo en los átomos. Teniendo carbono, bueno, 1, hidrógeno 1,14. Eso vamos a hacerlo en este caso, ¿ya? Solo porque estamos analizando minuciosamente las condiciones ambiente. ¿Ok? Entonces recordemos que para calcular la fórmula molecular necesitábamos N. N va a ser igual al peso molecular del compuesto. ¿Cuánto es el peso molecular del compuesto? Bueno, ya lo calculamos. Esto. ¿Ya? Que es 92,1574. Voy a trabajar solo con gramos. Después de todo, todo se va a simplificar. ¿Ya? Sobre el peso molecular de la fórmula empírica. Pero ya no esta, sino esta. ¿Ok? Recordemos, para calcular peso molecular, nosotros analizamos por separado. Los elementos. Tenemos carbono, que sabemos que su masa atómica es 12. Lo multiplicamos por el número de átomos que hay en la fórmula, que es 1. Tengo 12. Hidrógeno, masa atómica vale 1. Lo multiplicamos por el número de átomos que hay, 1,4. ¿Ya? Para ser precisos y exactos. Entonces tengo un peso molecular de 13,4 gramos. 13,4 gramos. Peso molecular de la fórmula empírica. Siguiendo esta fórmula. Introduciendo estos datos a calculadora, voy a tener un resultado. Bueno, hacemos un corte antes de introducir datos. Aquí recordemos que anoté mal, un poquito mal. Aquí para hallar el peso molecular era 1,14 y yo le puse 1,4. Corregimos eso. Es 1,14. 1,14. Entonces el resultado ya no va a ser 13,4 sino 13,14. ¿Ya? Mil disculpas, no lo pude ver. Estoy un poco lejos de la pantalla. Entonces, aquí sería 13,14. Solo eso. ¿Ya? No vi el 1. ¿Ya? Entonces, anotamos ahora sí estos datos a calculadora. Bien. Y anotando estos datos a calculadora obtengo un valor de N de 7,0135,
¿Qué hacíamos con n? Multiplicamos con la fórmula, con los subíndices de la fórmula empírica y así obtenemos la fórmula molecular. Entonces, teniendo la fórmula molecular, anoto de la siguiente manera. Bien, habiendo anotado la fórmula molecular, recordemos n por la fórmula empírica, pero ya no esta. Esta no va a ser con la que estoy trabajando. Estoy haciendo un análisis minucioso, entonces ya no redondeo los átomos y la fórmula empírica para mí es esta. ¿Ok? Entonces con esa trabajo. Recordemos que este 7,013 multiplica a los subíndices. Y como es 7,0135, yo puedo omitir estos otros decimales y decir que es 7,01. Multiplico a los subíndices y obtengo un resultado de carbono 7,01. El hidrógeno con un muy aproximado a 8. Porque el resultado me va a dar un 7,99. Y bueno, como ya quiero una fórmula, no puedo denotar así una fórmula molecular. Aquí fue un pequeño caso especial, porque el análisis era multiplicar n, que estaba relacionado con el peso molecular, y ese peso molecular era un análisis minucioso de sus condiciones ambiente. Digo que el carbono va a estar con 7 moléculas, aproximando ahora sí el hidrógeno con 8. Siendo esta la fórmula del tolueno. Ustedes lo pueden buscar en internet y van a ver que esta es su fórmula molecular. ¿Ya? Este compuesto quizá aún no lo conocen, pero más adelante en el transcurso de la materia lo van a ver mucho, que es el tolueno, que también se denota como 6 moléculas de carbono, 5 hidrógeno y con un enlace a un metil. Se la denota de esta manera. O también de esta otra manera. ¿Ok? Entonces ustedes pueden buscar en internet cómo es el tolueno y les va a salir cualquiera de estas fórmulas. Bien, entonces con eso acabamos el ejercicio de hoy. Y bueno, espero que les sirva esta parte de la materia, los principios de la combustión. Y bueno, hasta la próxima.